Es una noche especial. Creo que Dios nos va a hablar. Vamos a estar tocando un tema muy importante que tiene que ver con la integridad, tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con la vida cristiana, tiene que ver con estar viviendo una vida no transparente delante de Dios y también delante de los demás. Así que para mí es una bendición esta oportunidad y saludamos a todos los hermanos que puedan estar o están conectados en esta hora y también les invitamos a poder compartir esta transmisión con otros hermanos. Así que hoy quiero compartir un texto que se encuentra en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12. Vamos a estar leyendo los 15 primeros versículos del libro, el segundo libro de Samuel. Dice así la palabra del Señor. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. La ovejita, cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juro, dijo David, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. Verso número 9 dice, ¿por qué entonces despreciaste las palabras del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor, por lo que has hecho haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Vamos a orar porque este es un texto realmente, pudiéramos decir, bien fuerte, pero necesario para que Dios nos pueda hablar a través de él. Saludamos a Juana Mamaní González y le bendecimos. Padre, en esta hora te damos muchas gracias. Y te pido que tu Espíritu Santo pueda usarme como un canal limpio, Señor, donde yo pueda transmitir lo que hay en tu corazón para nosotros, Señor. Te pido que tú seas con cada hermano que está en cualquier lugar, Señor, pasando tal vez por una penuria, pasando tal vez por una situación difícil. Yo te ruego, Señor, que tu misericordia le alcance, que tu misericordia, Señor, pueda despertarnos, Señor, a su realidad espiritual, que esta palabra pueda penetrar hasta lo más profundo
de nuestros corazones. Te ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta es una historia que, como estaba diciendo, tiene que ver con el profeta, tiene que ver con el rey David. Y este pasaje bíblico nos enseña claramente que David expresó la palabra del Señor al abusar de la posición que Dios le había dado. David se aprovechó de la autoridad que tenía por ser rey al provocar la muerte a uno de sus soldados más valientes con el fin de robarle a su esposa. Así que estamos delante de una historia bien triste, pudiéramos decir. Vemos a un hombre como David, un hombre entregado al Señor como David, un hombre lleno de Dios como David, que está cayendo en pecado, que está haciendo cosas que no están bien delante del Señor. Y vemos cómo él mismo ha perdido esa sensibilidad espiritual, producto del pecado que lo está, pudiéramos decir, nublando. No logra ver que él está mal delante del Señor. Y como dice el Proverbios capítulo 13, verso 13, dice: el que desprecia la palabra pagará por ello, pero el que teme el mandamiento será recompensado. Así que aquellos que tal vez no estemos menospreciando la palabra del Señor y no estemos actuando en correspondencia con lo que ya sabemos, con lo que ya creemos, pues entonces vamos a pagar por nuestras malas decisiones. Pero aquel que teme el mandamiento, dice la palabra, dice Salomón, hijo de David, será recompensado. Y quiero hacer dos preguntas. ¿Cómo una persona que ama tanto a Dios llega a tal abuso de poder? ¿Cómo alguien que ama tanto a Dios, cómo alguien que tiene a Dios en su corazón, que le canta a Dios, que ha tenido tantas experiencias con Dios, llega a un punto tal que él llega a abusar del poder y de la autoridad que el propio Dios le ha dado porque le ha puesto como rey? ¿Cómo una persona que ama tanto a Dios como David llega a menospreciar su palabra e ir en contra de lo que sabe que es malo? Es decir, ¿cómo puede ser posible que un hombre como David, un hombre lleno de Dios, un hombre que se ha dicho que es conforme al corazón de Dios, puede llegar a ir en contra de la palabra de Dios y hacer cosas en las que él sabe que están muy mal delante de Dios? Dice, le repito, dice, el Señor le dice a David: yo te ungí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. En pocas palabras, David actuó con necedad. Y así como David, nosotros muchas veces actuamos neciamente al menospreciar la palabra que conocemos y amamos. Y es que es una realidad. No siempre estamos haciendo las cosas de la mejor manera. No siempre estamos amando a Dios y su palabra. Aun cuando a veces nosotros tenemos una relación con Dios, muchas veces nosotros también pecamos al menospreciar la palabra del Señor y al no estar haciendo su voluntad y estar tomando caminos que no vienen de parte del Señor y que muchas veces nosotros actuamos también deliberadamente. Quiero mencionar 4 características de un creyente que no está viviendo una vida íntegra y necesita detenerse para dar un giro de 180 grados y volver en arrepentimiento con Dios. Quiero repetirte esto. Vamos a estar mencionando 4 características de un creyente que no está viviendo en una vida íntegra y necesita detenerse para dar un giro de 180 grados y volverse en arrepentimiento con Dios. Bueno, una de las primeras características cuando nosotros nos alejamos del Señor y no estamos viviendo
una vida íntegra, es que el pecado lo vamos a estar practicando de una manera secreta. Y así como Dios le dice a David, tú lo que hiciste, lo hiciste a escondida. Es decir, nosotros cuando muchas veces no estamos bien delante del Señor, queremos mantener una imagen, queremos que la gente nos vea bien, queremos que la gente pueda ver que somos las mismas personas. Sin embargo, estamos tomando decisiones pequeñas que nos estén llevando al pecado, pero esas decisiones y ese pecado que vamos poco a poco admitiendo en nuestra vida, lo hacemos de una manera secreta, lo hacemos de una manera en la que otras personas y tratamos de simular y tratamos de que la gente no vea lo mal que estamos, sino que como ya conocemos ciertas palabras que la gente puede decir, ah, mira, él está bien, pues entonces nosotros muchas veces nos escudamos detrás de una estructura o nos escudamos detrás de una imagen que puede ser muy religiosa para los demás, para las demás personas, pero nosotros sabemos que no estamos bien, aparentamos que estamos bien, estamos teniendo o estamos pecando de una manera deliberada, pero lo hacemos en secreto porque queremos mantener la imagen. Y una característica de una persona que está viviendo, que no está viviendo una vida íntegra, que no está viviendo una vida transparente, que no está viviendo una vida llena de Dios, es que sí, la gente va a ver que está bien, pero por dentro esta persona va a estar viviendo una vida de pecado, va a estar viviendo una vida secreta, va a estar viviendo una vida doble, va a estar viviendo una vida que no le agrada al Señor, va a estar viviendo, va a tener una doble cara, va a tener una imagen que va a querer estar dando a la luz pública, pero por dentro de su corazón y también en los secretos donde nadie tal vez lo está viendo, que sabemos que Dios está viendo, pero esta persona piensa que nadie está viendo lo que está haciendo y está ahí labrando un camino complicado, un camino angosto en el sentido, un camino de pecado, un camino que uno sabe cuándo comienza, pero no sabe cuándo termina. Así que una vida íntegra, una persona que no está viviendo una vida íntegra, que no está viviendo una vida transparente, va a ser alguien que va a estar llevando una doble vida, que va a estar llevando una vida que va a practicar el pecado en lo secreto. Así que en esta noche yo no creo en las casualidades, yo no creo en que simplemente hoy a mí me tocó predicar y que no, yo entiendo que Dios nos está llamando la atención. Dios quiere que estemos viviendo una vida íntegra. Dios quiere que nosotros seamos de una sola cara. Dios quiere que nosotros nos presentemos así delante de Él, también delante de las otras personas. Así que una característica de un cristiano que no está viviendo una vida íntegra es que este cristiano va a practicar el pecado en lo secreto. No va a querer dar una imagen de que está mal, sino que va a querer continuar con una imagen que para las personas él va a estar modelando tal vez a Jesús, pero por dentro y en lo secreto va a estar viviendo una vida diferente. Una segunda característica de una persona que no está viviendo una vida íntegra es que esta persona va a menospreciar, así como hizo David, la palabra de Dios. Natán le dice a David, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Y bueno, una persona que comienza a caminar en pecado, una persona que comienza a llevar una vida doble, un cristiano que está patinando en el pecado, pues va a llegar un momento en su vida espiritual que va a menospreciar la palabra, que ya no va a ser tan importante lo que dice el Señor, porque lo que hay en su corazón es lo que está prevaleciendo, lo que hay en su corazón es lo que está determinando su comportamiento, y todos sabemos que la palabra de Dios enseña que el corazón es engañoso, que es perverso, así que cuando nosotros le damos riendas sueltas a lo que hay en el corazón, pues entonces nosotros vamos seguramente vamos a estar cayendo en pecado, vamos a estar tomando malas decisiones y la palabra de Dios la vamos a menospreciar, no nos va a importar lo que dice en la palabra de Dios. Por cierto, por ejemplo, cuando hemos estado en muchos casos donde el esposo
se tiene que separar de la esposa o quiere separarse de la esposa porque quiere comenzar a vivir o quiere viajar a un lugar para poder tener una mejor vida. En el caso, por ejemplo, de separarse de la familia, y hemos estado muchas veces aconsejando a cristianos, hombres de Dios, gente que sirve al Señor, de que no haga esto. Sin embargo, esa persona siempre va a encontrar una justificación para poder aprobar sus malas o su mala decisión. Es decir, está dejando el hogar, está dejando al esposo, está dejando a los hijos, porque piensa que yéndose a poder buscar o hacer una nueva vida para que sus hijos puedan vivir mejor, piensa esto. Y entonces cuando uno tal vez le puede dar un consejo acerca de cómo está, de que esto está mal, de que esto no está bien, de que el hombre no debe dejar su casa, entonces esta persona busca justificación para su mala acción, menospreciando lo que dice la palabra de Dios y creyendo que la decisión que está tomando le va a ir bien y va a ser realmente, su decisión va a poder traer beneficios a su hogar, y en ninguna manera Dios no va a permitir que le vaya mal. Hemos visto que en muchos casos, bueno, al final, por supuesto, la historia no ha terminado bien cuando el hombre, por ejemplo, hablando de este tema, se ha ido del hogar a querer buscar una mejor vida para su familia. Puede parecer una idea muy sabia, pero no lo es. Y entonces cuando nosotros estamos yendo en contra, es decir, cuando estamos cayendo, pudiéramos decir, cuando nosotros no estamos viviendo una vida íntegra, una de las cosas que va a acontecer con nosotros es que vamos a menospreciar la palabra del Señor, pensando que nuestras ideas, nuestros argumentos van a tener o tienen más peso, y vamos a dejar a un lado lo que enseña la palabra, los principios, los valores de la palabra, creyendo que nuestra decisión va a ser mucho más inteligente o va a ser mucho más sabia y nos va a ir bien, no tiene por qué irme mal. Muchos dicen así, muchos decimos así a veces, no tiene por qué irme mal, no tiene por qué salirme mal. Sin embargo, sabemos que cuando vamos en contra de la palabra de Dios es imposible que nos pueda ir bien. Así que hemos visto dos características de alguien que no está viviendo una vida íntegra. La primera es que este cristiano practica el pecado en secreto. Lo segundo es que menosprecia la palabra. Lo tercero es que es indulgente consigo mismo, pero no con los demás. Es decir, tolera y justifica sus pecados, pero condena a los que están fallando. Es decir, bueno, para él lo está haciendo muy bien. Sin embargo, él está viendo a los demás, juzga a los demás, condena a los demás, pero él no es capaz de ver, como dice el Señor, su propia vida, no es capaz de ver el pecado que hay dentro de él, porque está viviendo una vida doble, porque está viviendo una vida que no le agrada al Señor. Así que esto es algo importante. Cuando nosotros no estamos bien delante del Señor, cuando no estamos viviendo una vida transparente, cuando no estamos viviendo una vida íntegra, normalmente nosotros vamos a ver a las demás personas que lo están haciendo mal, y nosotros, aun cuando lo estemos haciendo mal, no lo vamos a ver así. Lo vamos a ver como que, bueno, yo he tenido que tomar esta decisión y Dios sabe por qué. Es decir, nuestra tendencia como seres humanos es a justificar nuestro pecado. Pero cuando nosotros estamos en esta instancia, pues nosotros no vamos a estar viviendo una vida íntegra, porque no vamos a tener los lentes de Dios para poder ver nuestro pecado, y sí vamos a tener unos lentes bien humanos y bien fariseos de poder ver la paja del ojo del hermano, y no vamos a poder ver la viga de nuestro propio ojo. Es decir, que una característica de alguien que no está viviendo una vida íntegra es que esta persona va a ser indulgente consigo mismo, pero con los demás no va a ser así, va a ser bien duro con los demás, y muchas veces va a tratar de llamar la atención en otras personas para que no vean lo mal que está él o ella.
Dice el versículo 5, entonces David, y es la historia, viene Natán y le hace la historia del hombre que era rico y se roba esta ovejita, es decir, se lleva esta ovejita de casa de este hombre que era la única que tenía, y cuando David escucha esta historia, dice la palabra que David se puso furioso, es decir, él puede decir, bueno, ¿cómo puede ser posible que este hombre, siendo rico, en vez de coger una de sus ovejas, tiene que ir precisamente a coger la única oveja que tiene este hombre? Tan cierto, dice David, como el Señor vive, juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó por no haber tenido compasión. Es decir, él logra ver que esto que está pasando, esta historia que Natán le está contando, él logra ver, por supuesto, el horror, él logra ver la injusticia, pero entonces es cuando Natán llega y dice, óyeme, ese hombre eres tú. Tú eres ese hombre que ha robado, tú eres ese hombre que ha abusado del poder, tú eres ese hombre que mandó a matar en la primera fila de tu propio ejército, mandaste a matar de manos de los enemigos a un hombre valiente, un hombre que estaba defendiéndote a ti y a tu reino, porque simplemente tú querías estar y llevarte a su mujer. Entonces es cuando David se sorprende y dice, wow, sí, es verdad, yo soy y he pecado, dice él a Natán. Así que vemos cómo David es capaz de ver el pecado de otro, pero no es capaz de ver su propio pecado. Y lo cuarto, una característica que va a tener alguien que no está viviendo una vida íntegra, es que por estar viviendo lejos de Dios, va a estar viviendo una vida, por supuesto, desolada, va a estar viviendo una vida que no va a poder, por supuesto, disfrutar el gozo de parte de Dios, no va a poder disfrutar nada. Entonces, dice el propio David escribe el Salmo 32. En se dice que David estuvo así en pecado después que él pecó como 1 año y medio. Y se dice que este Salmo describe la vida espiritual del rey David. Entonces David dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor de verano. Es decir, vemos cómo este hombre, que era alguien lleno de Dios, alguien que amaba a Dios, era, pudiéramos decir, un campeón en ese sentido. Vemos cómo después de su pecado lo hace debilitarse en lo espiritual, en lo físico, lo hace sentirse mal, y la culpa por haber pecado, pues le persigue donde quiera que va. Esta es una característica de alguien que no está viviendo una vida íntegra, pues se siente culpable, se ha quedado sin fuerzas, alguien que no logra tener visión, alguien que ha perdido el rumbo, alguien que está, fíjense, una cosa interesante es que David continuó como rey, pero por supuesto toda la autoridad espiritual que Dios le había entregado, pues él la había perdido por causa de su pecado, por causa de su testimonio, que tal vez él pensaba que nadie sabía lo que había sucedido, pero por supuesto, en primer lugar, Dios sabía, pero también todas las personas que estaban a su alrededor conocían, conocían toda esta historia, pudiéramos decir, de terror, de cómo David, queriendo seguir los impulsos de su corazón, llegó a mandar a matar a un soldado, y también simplemente porque quería estar con su mujer, quería que esta mujer estuviera solo para él. Así que sí, estoy viendo que están escribiendo, hay algunos textos que están un poco muy largos, pero sí, gracias por estar también compartiendo. Y claro, lo que dice Yasmín Basilio, pues tiene mucha razón, por lo menos por lo que estoy viendo. Y bueno, también bendecimos a todos los que están viendo en este tiempo. Es decir, cuando nosotros no estamos bien con el Señor, la culpa y también esa fuerza espiritual que antes teníamos, pues la vamos a perder si es que el pecado es lo que está reinando en nuestros corazones.
¿Cuál es el final de esta historia? ¿Cuál es el final? Bueno, David reconoce y confiesa su pecado, y lo vemos en el Salmo 32. Dice el Salmo 32, después de el texto que acabo de leer, dice: no intenté ocultar mi culpa, me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y miren esto que dice: y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. David aceptó la disciplina puesta por el Señor, que consistía en la muerte de su hijo con Betsabé, y tiempo después una serie de acontecimientos familiares, como el Señor le dice a través de Natán, que produjeron en la casa de David vergüenza y división. Sí, vemos que en el final de la historia el Señor desde el principio a través de Natán le dice a David: Dios te ha perdonado, no te va a quitar la vida, pero sí le va a quitar la vida a tu hijo. Y le dice una serie de cosas bien fuertes que están relacionadas con, como dice la palabra, todo lo que el hombre sembrar, eso también recogerá. Y él le dice cosas muy fuertes, y quiero mencionarlas. Dice: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Yo pienso que es una de las cosas más tristes que puede pasar en una casa, que la propia familia, y en el caso de David, se iba a rebelar en su contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Y vemos que que David sí fue perdonado, pero también David está y paga de alguna manera, de una manera muy fuerte, paga por sus malos errores y por sus malas acciones. ¿Qué aprendemos de esta historia que acabamos de leer? Bueno, lo primero que aprendemos es que cuando menospreciamos la palabra de Dios para ir tras nuestros deseos pecaminosos, caeremos estrepitosamente a un precipicio que no tiene fin. Es decir, cuando nosotros, es como a veces uno sabe mucho la palabra porque la ha estudiado, porque uno fue a un seminario, o simplemente porque uno la lee, pero no basta con conocerla, no basta con leerla. Lo más importante es que podamos obedecer lo que sabemos, lo que Dios nos muestra a través de la oración. Pero cuando nosotros, como David, menospreciamos su palabra para ir tras nuestros deseos pecaminosos, caeremos estrepitosamente a un precipicio que no tiene fin. Lo segundo que podemos aprender de esta historia es que recibiremos el pago por todas nuestras malas acciones como una disciplina del Señor. Y es interesante como muchas veces nosotros queremos escaparnos de la disciplina del hombre, pero de la disciplina de Dios, por supuesto que no nos vamos a poder escapar, porque, bueno, Dios conoce todo lo que nosotros hacemos, lo que dejamos de hacer, y por supuesto su disciplina, dice la palabra de Dios que cuando somos sus hijos, Él nos disciplina. Y si no nos disciplina, es porque somos bastardos. Es decir, la disciplina también forma parte de la corrección que Dios nos da como a hijos para que nosotros podamos poder vivir una vida centrada en Él. Y cuando nos descarriamos, esa disciplina nos trae de vuelta al Señor. Así que David está siendo disciplinado, pero para que vuelva a redil, para que vuelva otra vez a los brazos del Señor. Y una tercera cosa que podemos aprender de esta historia es que no importa cuál sea nuestra condición espiritual, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y traer restauración. Es decir, no importa cuál sea tu condición. Y pienso que en esta noche, esta palabra que estamos compartiendo le está llegando a alguien que está tal vez en una condición espiritual que no, por supuesto que no está bien, que se ha alejado del Señor, que ha tomado malas decisiones, que está tal vez huyendo de Dios, tal vez porque, bueno,
no ha tomado, ha tomado un camino errado, tal vez el propio dinero ha hecho, el amor al dinero ha hecho que se desvíe del camino del Señor, y por eso es tiempo de regresar al Señor en esta noche, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de restauración, es tiempo de que nosotros tomemos en cuenta la palabra del Señor, y si Él nos ha hablado, si Él nos está hablando en esta hora, y nosotros podemos entender que esta historia de David puede ser la historia de cualquiera de nosotros que se ha alejado del Señor, y si entendemos, y Dios te está hablando, que es parte de tu historia, que tiene que ver con tu historia, que tiene que ver con lo que te está sucediendo, que te has alejado del Señor, que tuviste en un momento determinado un ministerio, fuiste alguien que Dios usó de una manera sobrenatural, pero poco a poco comenzaste a tomar decisiones que no eran las mejores, y comenzaste a apartarte del Señor, y empezaste por querer vivir una vida doble, una vida secreta de pecado, pero eso te llevó a otra cosa, menospreciar la palabra, y te llevó después a ser indulgente y a justificar tu propio pecado, y has llegado a una manera que, como David, sus huesos se han secado, has perdido la fuerza, has perdido la vitalidad espiritual, has perdido la pasión por el Señor, has perdido eso que un día Dios te dio. Pues yo te digo, es tiempo de regresar a Dios. Quiero contar una historia que nos aconteció hace años aquí en Colombia. Estábamos visitando un hogar de unos amigos aquí en Bogotá, en Colombia, y recuerdo que nosotros, él me dice a mí, mira, yo voy a tener en mi casa a un primo y a un amigo, y yo le dije, no hay problema, porque nosotros íbamos a estar 2 o 3 días, y no importaba si nosotros íbamos a estar con más personas. Cuando uno es misionero y cuando uno tiene no importa cuántos puedan estar en una casa, uno se acomoda. Pero yo recuerdo que yo vi un poco misterioso a estos 2 hombres, y recuerdo que una noche nosotros llegamos con un poco de comida, y yo le dije a mi amigo, mira, dile al primo de tu esposa que puede sentarse con nosotros a comer. Yo recuerdo que él se sienta, gracias, pero él no estaba de una manera indispuesta. Yo recuerdo que todo el mundo comenzó a comer, y él comenzó a hacerme algunas preguntas cuando se enteró que nosotros éramos cubanos. Y recuerdo que yo no comía y le contestaba las preguntas a él, pero me di cuenta que sus ojos comenzaron a aguarse, y yo no decía, pero ¿por qué este hombre está así? Mientras yo le hablaba de lo que habíamos venido a hacer aquí a Colombia, de lo que estábamos haciendo en Cuba, del ministerio misionero que teníamos, este hombre llegó un momento que todo el mundo estaba comiendo y nadie se daba cuenta que este hombre estaba llorando, y yo hablaba, yo me decía, yo no sé lo que estoy diciendo, pero yo no puedo dejar de hablar, porque este hombre, por alguna razón, Dios lo está tocando. Y este hombre lloraba y lloraba y lloraba. Y hasta que la gente se dio cuenta, y él me dice a mí, bueno, el problema es que tú no sabes quién soy yo. Y no, yo no sé quién tú eres. Pero él me dice, el problema es que yo era un ministro cristiano, y una de mis pasiones y uno de mis deseos siempre fue ir a Cuba. Y ahora te estoy escuchando a ti. Este era un hombre que había alejado de su familia, que había abandonado su familia, y él está de una manera momentánea en esta casa porque está huyendo de su hogar, y no sé qué tipo de relación tenía con el otro hombre, y de pronto él me está escuchando a mí, y Dios le está recordando su ministerio, le está recordando cuando él estaba en su mejor momento sirviéndole a él, le está recordando que un día Dios puso en su corazón ir a Cuba, y este hombre está conmocionado, este hombre está llorando, y él me decía, el problema está que yo puedo oler el aroma de la casa del Padre otra vez. Y este hombre, de alguna manera, yo no sé qué aconteció con él, pero Dios le estaba recordando, le estaba llamando para que él se volviera al Señor, para que él se volviera de sus malos caminos, para que él regresara a su iglesia, para que él regresara a su hogar, porque estaba viviendo una vida de pecado, porque estaba viviendo una vida
de maldad, porque se había alejado del Señor. Un día había sido un ministro de Dios y ahora estaba yendo en contra de la palabra de Dios, menospreciando la palabra, conociéndola y justificando su pecado sin tener justificación. Entonces, yo recuerdo que oramos por él. Después creo que no lo vimos más. Hemos preguntado por él. Estoy diciendo que eso fue hace años. Y es interesante cómo hay en esta hora. Y puede ser que tú seas alguien pueda ser alguien que un día estuvo como ministro de Dios, pero ahora estás apartado, has tomado muchas malas decisiones. Quiero decirte algo. Es tiempo de regresar a Dios. Es tiempo de regresar a la casa del Padre. Es tiempo de que el Señor comience un tiempo de restauración, de que Dios comience a hacer nuevas cosas en tu vida, de que Dios comience a poder volver a enamorarte y puedas tú volver a la casa del Padre. No importa la condición que tú estás. David fue perdonado. David, la relación de Dios con David fue perdonado. Y es verdad que tuvo que pagar por sus malas acciones, pero la relación con David volvió a ser el hijo que solía ser con su padre. Así que yo en esta noche quiero orar por ti, porque pienso que, como decía al principio, no es una casualidad que yo esté tocando, hablando de este tema tan importante. Creo que hay personas de al lado allá de la pantalla que están en mal con el Señor, que están viviendo una doble vida y que están viviendo una vida, que no están viviendo una vida íntegra y hoy necesitan reconciliarse con el Señor. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias por todos los que están conectados y también por los que se van a conectar. Y te pido que tu Espíritu Santo les siga, Señor, tocando sus corazones, Señor. Hoy hemos hablado, Señor, y tú has querido que hablemos acerca de la historia de un hombre como David, que cayó en pecado, que menospreció tu palabra, que se justificó, Señor, que llegó un momento, Señor, que perdió toda su vitalidad, toda la autoridad espiritual que tú le diste para ser rey. Pero David también tuvo un encuentro contigo donde fue perdonado, donde su pecado fue perdonado. Y hoy estamos delante de ti, Señor, para que cualquier hijo tuyo que se ha alejado de ti, Señor, que se ha ido del camino estrecho y angosto, pero que tú has preparado y has diseñado para que lo caminemos victoriosos. Yo te pido, Padre, que si algún hijo tuyo hoy, Señor, está apartado, hoy pueda volver, Señor. Tú has venido por él, Señor, en esta hora o por ella. Tú has venido, Señor, para traerlo de nuevo a la casa. Así como el pastor fue detrás de esa oveja, Señor, que estaba descarriada, que estaba alejada, y después la trajo gozoso y puso la oveja en sus hombros y la trajo gozoso y dejó las 99 seguras. Señor, hoy así tú estás yendo detrás de aquel pecador, Señor, que se ha alejado, que se ha extraviado como la oveja, pero que tú quieres volver a traer, tú quieres volver a reconciliar, tú quieres volver a perdonar, tú quieres volver, Señor, a que pueda vivir esos momentos de gloria que un día vivió, Señor. Tú hoy estás dispuesto a perdonar y estás extendiendo tu mano para perdonar a aquel que se ha apartado y aquel que ha estado, que un día, Señor, estaba, pero que ahora se ha alejado por el pecado. Hoy, Señor, te ruego que tú continúes con tu Espíritu Santo hablando. Hoy es tiempo de regresar a casa. Hoy es tiempo de regresar al camino estrecho y angosto, pero que Dios ha preparado. Gracias, Señor, por esta noche, y te pido que tu Espíritu Santo continúe tocando en todo lo que resta de la noche. Aquel que está viviendo, Señor, en pecado, pero que, Señor, tú quieres traer otra vez para que pueda vivir una vida íntegra y para que pueda vivir una vida, Señor, llena de tu presencia, donde el pecado no reine más, sino que sea tu Espíritu Santo quien reine en su vida. Gracias por esta noche. Te ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludamos a la pastora María Isabel Baeza. Muchas bendiciones. El Señor le pueda bendecir a usted y a su familia, también a Jason Lozano. Bendiciones. Y como dice Yasmín, mis ovejas oyen mi voz, me conocen y nadie las arrebatará de mi mano. Hoy Dios ha estado extendiendo
extendiendo el perdón para aquellos que han pecado o que están viviendo en pecado, pero que es tiempo también, tenemos que entender que este tiempo Dios lo ha preparado, no solamente para traer juicio a las naciones, sino para que también nosotros, aquel que tal vez no esté bien, pueda reconciliarse con el Señor para ser parte de un gran mover espiritual que Dios quiere que nosotros en este tiempo tengamos, en tiempos de crisis. Dios quiere que su iglesia se levante como su voz, como sus manos, como sus pies, para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchas bendiciones, que pasen buenas noches, compartan esta enseñanza y espero que haya sido de bendición. Saludamos al pastor Armando Ramos y bueno, le damos las gracias por esta nueva oportunidad. Muchas bendiciones.